¿Qué tal? Muy buenas tardes. Miércoles 4 de noviembre. Las más relevantes personalidades de la cultura riojana se dieron cita ayer en el Ateneo para celebrar el 75 aniversario de su fundación. El presidente regional destacó los méritos de esta institución como vehículo de comunicación y tolerancia. Este era el aspecto que presentaba en la tarde de ayer el Ateneo riojano. Se reunieron en él para celebrar el acto institucional de conmemoración del 75 aniversario de la institución, nombres relevantes de la cultura riojana, antiguos presidentes del Ateneo y parte de los 145 socios con que cuenta actualmente. Para su presidenta, esta celebración es un regalo que el Ateneo brinda a la ciudad de Logroño, mientras considera que 75 años es una edad venerable pero no anticuada. Sí, 75 años, yo digo que es una edad ya venerable, pero teniendo en cuenta que hubo un paréntesis en el Ateneo bastante grande que abarcó pues 40 y pico años, desde el 36 hasta el 78, 42 años, pues bueno, ha habido una vida, digamos, activa del Ateneo de unos 35 años, y tampoco es demasiado. Y además, pues no importa que sean instituciones muy antiguas, que no anticuadas, porque las vamos renovando y las vamos adaptando a los tiempos modernos y a las demandas sociales. Para Pedro Sanz, que clausuró el acto, las instituciones como el Ateneo representan un vehículo de comunicación social y contribuyen a la reflexión y a la creación. Siempre he dicho que la cultura es la base del desarrollo de los pueblos, pero cultura en su sentido más amplio. Por eso La Rioja ha apostado firmemente por la formación, por la educación de los riojanos. Y consecuentes con este compromiso, nos llena de satisfacción que el primer día del último año de este milenio nuestra comunidad disponga de todas las herramientas jurídicas, financieras, de infraestructuras y de programación para impulsar y desarrollar la educación desde el principio de la mayor cercanía a nuestros habitantes. Los actos conmemorativos del 75 aniversario de la fundación del Ateneo continuarán a lo largo del año. Hoy y mañana tendrán lugar unas jornadas sobre historia y cultura sefardí que tendrán continuidad la próxima semana. Está siendo el año de muchas cosas. También ha sido importante para La Rioja porque desde enero hemos estado celebrando, por ejemplo, que el Ateneo cumple 75 años, con la evidente repercusión que su labor ha tenido como foco cultural en esta comunidad. El Ateneo riojano ha presentado esta mañana las actividades que ponen punto final a la celebración este año del 75 aniversario de la fundación del Ateneo. El acto central se celebrará el próximo martes, con una lección conmemorativa a cargo del profesor Claudio García Turza sobre los nombres de nuestra lengua, desde el romance hasta el castellano o español actual. Durante este acto se celebrará una simbólica inauguración de la Biblioteca del Ateneo. Una biblioteca que ha existido siempre, pero que ha sido ahora cuando hemos tenido los recursos suficientes para actualizarla, catalogarla e informatizarla. El servicio de biblioteca se quiere abrir al público a primeros del próximo año, con actividades de consulta de sus fondos antiguos y de préstamo para socios del Ateneo. Un ciclo de actividades sobre la cultura sefardí, organizado en colaboración con la Embajada de Israel en España, completa los actos organizados por el Ateneo en el año de su 75 aniversario. En este edificio recientemente remozado de Muro de Cervantes I se encuentra la sede del Ateneo riojano, una de las instituciones señeras de Logroño que este año 1998 ha cumplido 75 años. El 75 aniversario del Ateneo lo vamos celebrando durante todo el año, porque desde enero
se han programado actividades en función de esta celebración tan relevante y tan importante para nosotros. Fue un 6 de enero de 1923 cuando los primeros estatutos del Ateneo salieron a la luz, pero su origen había que remontarlo aún un año más, porque un grupo de logroñeses preocupados por la difusión de las artes y la cultura y por tener un foro propio de debate, habían lanzado un manifiesto en diciembre del año 22 con el fin de crear lo que más tarde sería el Ateneo. Ha sido muy laborioso porque hay que poner en contacto a muchísima gente, que a cada uno le venga bien el día que se le ha asignado, hay que hacer cambios, ¿eh? Luego, claro, como somos una institución sin ánimo de lucro, con muy escasos recursos, no podemos tampoco a la hora de contratar a un conferenciante, pues no estamos totalmente, no tenemos las manos libres, sino que hay que aquilatar mucho y bueno, hay que mirar varias opciones. Y claro, todo eso supone el moverse mucho y mucho. Hemos estado muy ajetreados últimamente, pero bueno, con la esperanza de que todo salga bien y con la esperanza de que todo sea en beneficio del Ateneo para que siga adelante y en beneficio de la cultura riojana. Hemos querido organizar algo novedoso, algo de lo que no se había hecho en los alrededores, al menos aquí en nuestra comunidad, en el aspecto cultural. Y lo brindamos a la ciudad de Logroño y a todos los riojanos. Es el regalo que el Ateneo, en su 75 aniversario, brinda al que quiera acercarse a nosotros. Y creemos que realmente va a ser interesante. Los cuentos de Rioja son muy conocidos, hay cuentos de Rey Salomón, hay cuentos del profeta Elías, hay cuentos de reyes, cuentos fantásticos que nosotros llamamos consellas, las consellas. Estas son las consellas, los cuentos fantásticos. Y hay las leyendas, los cuentos basados sobre una cierta realidad. Por ejemplo, cosas que acontecieron antes de la expulsión de la España. Tenemos un personaje que se llama Don Itzhak, tenemos el cuento de Zaragoza, que Zaragoza es a nombre de una reina que se llamaba Sara y que era judía. Esto es interesante. Naturalmente, estos son cuentos creados sobre leyendas que habían. Y después tenemos cuentos morales, quiere decir, cuentos sobre padres, hijos, madres, rabinos, maestros, cuentos que te dan la moral en el cuento mismo. Y tenemos cuentos familiares. La gente se acuerda de cosas que acontecieron a él, que acontecieron a su padre, a su nono, y las cuenta como cuentos populares, y esto queda en el cuento popular. Y esto es una manera de contar, esto se llama memoratos en la investigación folclórica, ma quien cuenta no sabe absolutamente hacer la distinción entre memoratos, cuentos, leyendas, consellas, chistes, nada. Para él cuenta un cuento. Como el que contó Matilda en un idioma que se hablaba hace 500 años en nuestro país. Un cuento que me contaron es así, que él era muy atrasado y un día bajó de la montaña a la ciudad y vio en una vitrina un espejo. Y él no sabía cuál es el espejo. Empezó a mirar y dijo, ¿quién es este? Asemeja a mi padre. Y entró a la botica y demandó, ¿se puede comprar esto? Le dijeron sí, y él lo compró por buen carar de dinero, porque ya vieron que era atrasado. Y se lo llevó a su casa y se lo metió debajo del techo, que tenía un lugar. Y cada día él subía, cuando ninguno no lo veía, subía allá, se sentaba allá y empezaba a hacer caras, a reírse, y pasaba el tiempo. Un día la mujer vio que está subiendo allá. Empezó a decir, ¿cuál lo tiene allá mi marido? Yo quiero saber. Esperó que él no estuviera en casa y subió y ella no había visto nunca espejo en su vida. Dijo, ya entendí. Cuando él tornó a casa, lo aferró y le dijo, no te avergüenzas, tienes aquí una mujer que es una hermosa doncella como mí y estás yendo a esta fea que tienes ahí arriba. Sí, 75 años, yo digo que es una edad ya venerable, pero teniendo en cuenta que hubo un paréntesis en el Ateneo bastante grande que abarcó pues 40 y pico años, desde el 36 hasta el 78, 42 años, pues bueno, ha habido una vida, digamos, activa del Ateneo de unos 35 años y tampoco es demasiado. Y además, pues no importa que sean
instituciones muy antiguas que no anticuadas, porque las vamos renovando y las vamos adaptando a los tiempos modernos y a las demandas sociales. Entonces le queda todavía mucho camino por recorrer. Esperemos que sí, que podamos celebrar, y Dios lo quiera, el centenario del Ateneo Riojano espléndidamente. Días celebrando que lleva 75 años generando cultura. Y como en el mundo cultural las visiones deben ser amplias para enriquecer, han mirado a las raíces de la cultura hispana y han reparado en esta ocasión en el pueblo sefardí, en los judíos que fueron expulsados de España y que hablan el castellano de entonces, del siglo XV. Ayer en el Ateneo una profesora de judo español, como ellos llaman al sefardí, buceó en las raíces de esta cultura y contó un cuento. Un hombre que nunca había visto un espejo ve uno y le parece contemplar en él a su padre. Entra en la tienda, lo compra y mejor que siga la profesora israelí. Y se lo llevó a su casa y se lo metió debajo del techo, que tenía un lugar. Y cada día él subía, cuando ninguno no lo veía, subía allá, se sentaba allá y empezaba a hacer caras, a reírse y pasaba el tiempo. Un día la mujer vio que está subiendo allá, empezó a decir, ¿cuál lo tiene allá mi marido? Yo quiero saber. Esperó que él no estuviera en casa y subió y ella no había visto nunca espejo en su vida. Ah, dijo, ya entendí. Cuando él tornó a casa, lo aferró y le dijo, no te avergüenzas, tienes aquí una mujer que es una hermosa doncella como mí y estás yendo a esta fea que tienes ahí arriba. Está claro que los espejos no son los que deforman, sino nuestros ojos cuando miran y a veces vemos lo que queremos o simplemente no nos interesa reconocer lo que vemos. Pues nada más, hasta mañana y muchas gracias por haber estado ahí.